Bueno, como les explicaba, ustedes aquí acceden a la computadora, simplemente le escriben ahí acceder, van aquí puede ser por computadora, celular, tablet, como ustedes deseen. Y aquí ustedes van a tener las diferentes clases. Como se dan cuenta aquí, van a tener, digamos, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales. También vamos a revisar lo que es química, física, biología. Todas las áreas las van a tener clasificadas, ¿sí? En este caso, ya ustedes como van a ser nuevos usuarios, tienen que primero irse aquí a bienvenidos e instrucciones. O simplemente en el inicio hacer registrarse, ¿sí? Pero como lo explico, solo ahí ya al registro lo haremos el día de mañana. Solo falta afinar un detalle nada más para ya darles el registro, ¿sí? Y ahí ustedes acceden por partes. Cada clase va a tener como se dan cuenta, cada temario, cada materia va a tener su respectiva clase. Lo que les estamos haciendo es afinando para que ustedes tengan las clases en una parte, ¿sí? Aquí las puedan ir seleccionando. Entonces, como les digo, ya el día de mañana tendríamos acceso en esa parte de ahí, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden, yo sí quiero que me ayuden mucho con los repasos. Aquí, como ven, tienen los exámenes. Ustedes simplemente van a ir accediendo a los diferentes exámenes, pruebas, pero mi objetivo es que ustedes practiquen, ¿sí? El día lunes, martes, perdón, vimos esta clase, ya tienen aquí la teoría, tienen el examen, quiero que lo practiquen las veces que sean necesarias, ¿sí? Quiero que ustedes vayan practicando todas las veces que sean necesarias para que no tengan ningún inconveniente, ¿sí? Sí. Por el momento vamos a tener simuladores tal como ven aquí. Por el momento estoy agregándole unas preguntas de teoría que son propias, bueno, son aparte del examen, pero es como una ayuda. Ustedes aquí resuelven el examen las veces que sea necesaria, pero ya para lo que viene a ser este día, para lo que viene a ser, digamos, este fin de semana, les voy a habilitar un examen completo. El examen completo son de 80 preguntas, pero 80 preguntas tomadas de los exámenes ya vistos, ¿sí? Así es que ustedes cada fin de semana van a tener que resolver un examen de 80 preguntas, 2 horas de tiempo. Por ejemplo, aquí ustedes empiezan y miren, automáticamente les da el conteo. 10 minutos, ¿se dan cuenta? 10 preguntas, 10 minutos. Y ustedes ahí van resolviendo. Listo. Resuelven la pregunta. En este caso, solo uno tiene el botón siguiente. Aquí le dice seleccione la unión. Sabemos que la unión es la suma de conjuntos. Y así ustedes van resolviendo. Miren la clasificación de conjuntos. Así, unitario, finito, infinito. Miren cómo aquí nos podemos ir viendo los diferentes elementos y uno simplemente va resolviendo, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que ir trabajando. Si no recordamos bien, esta teoría igual, este video les puede ayudar mucho. Igual les vamos a ir reforzando todo ese tipo de teorías, ¿sí? Y el día lunes le haremos refuerzo de esta misma clase para que sigan trabajando, ¿sí? Entonces, eso es importante, que ustedes desarrollen todo este tipo de exámenes, ¿sí? Los vayan practicando. Tal vez alguna duda hasta aquí, tal vez alguien tiene alguna pregunta, quiero que me ayuden con ello, tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta acerca? El día de hoy igualmente les voy a enviar el enlace de la plataforma de la clase del día de hoy para que vayan trabajando. Y como les digo, mi recomendación, estos mini simuladores, son mini simuladores, 10 preguntas, 8 preguntas, 7 preguntas de cada clase, quiero que ustedes las repasen, quiero que ustedes las practiquen, quiero que ustedes las sigan elaborando todos los días. Les va a ayudar mucho, les va a ayudar. Así sea que, por ejemplo, ustedes vayan resolviendo, no importa, digamos, yo resuelvo así al azar, no sé cómo, como estoy haciendo ahorita, miren, estoy resolviendo al azar, no recuerdo muy bien y me da un puntaje. Estoy haciendo una resolución hacia al azar. Aquí me dice, sacaste 6 de 10. Y ustedes lo pueden volver a hacerlo. No les doy las respuestas porque no quiero que ustedes mecanicen,
sino que revisen la teoría, vuelvan a practicar la teoría, vean el video si es necesario, hagan aquí la teoría y listo. La clase del día de hoy, voy a mostrarles la entrada siguiente. Bueno, ya les voy a indicar. En la clase del día de hoy, ahorita lo único que nos falta subir es básicamente el video de trabajo, lo único que vamos a subir, justamente lo que estamos aquí grabando. Ustedes aquí tienen ya está hecho el examen. En este caso tenemos alrededor de 39 preguntas. Y ustedes el material lo descargan aquí. Le dan clic aquí y el material que vamos a revisar el día de hoy, ustedes lo tienen aquí para descargarlo, ¿sí? Y también ya a medida que vayamos interactuando y desarrollando con la plataforma, ustedes automáticamente acceden a la plataforma y le dan clic al enlace de la clase, ¿sí? Ustedes van a tener un cuadro, les va a dar una explicación y ustedes ahí van a tener el material para descargar y también van a tener el enlace para el ingreso a la clase. Ustedes dan clic y se ingresa a las 6 en punto. Entonces, eso es sumamente importante. Lo del examen de revisión, obviamente, si gustan lo hacen, si no, igualmente se va a explicar toda esta prueba de aquí para que ustedes, todos los temas que ven aquí se van a ver a continuación y ustedes lo van practicando, ¿sí? Entonces, lo único que terminamos la clase, les subo, básicamente les comparto el video aquí en esta plataforma de aquí y listo. Pero ya está el enlace aquí. Ustedes, como les digo, incluso esto de aquí ya les voy a enviar al grupo para que ustedes ya lo tengan, para que ustedes simplemente vayan, terminada la clase, revisen, hagan el examen y también descarguen el material, ¿sí? Te lo descarguen y listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quisiera que me ayuden? ¿Estamos claros? Tal vez alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí. El día de mañana ya les comparto el acceso, ya les creo el usuario y clave y les comparto para que ustedes comiencen a trabajar, tengan en la plataforma, hagan comentarios, preguntas, algún error, ustedes escriben ahí directamente las preguntas, clasificados por los temas. A medida de que vayamos avanzando, se van desarrollando nuevos temas y ustedes, si gustan, a veces van a tener aquí el listado de las lecciones, como se dan cuenta aquí. Aquí va a estar todas las lecciones de cada materia por día, por clase. Clase 1, clase 2, clase 3, así, lenguaje, de matemáticas, de química, de física, de biología. Van a tener todo ese listado para que no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? Y aquí recuerden, pueden visitar la página de Facebook oficial, la página de YouTube, para que tengan tal vez alguna pregunta, pueden ir trabajando acá, ¿sí? ¿Estamos claros aquí? Quisiera que me ayuden, si estamos claros. ¿Sí les quedó claro a todos? Listo, muy bien, recuerden. Ya saben, esto de aquí ya les voy a enviar para que ustedes tengan, terminada la clase, resuelvan el examen. Recuerden aquí, dan clic aquí y ya tienen el material que se va a trabajar hoy. Hacen el examen, tenemos aquí más o menos 39 preguntas me parecen, y ustedes lo resuelven, practíquenlo, porque de estos exámenes, semanalmente, ustedes van a hacer un examen de 80 preguntas entre sábado y domingo. Ya si ustedes lo hacen el sábado o el domingo, ya es decisión suya. Pero ese examen sí tienen que accederlo. Va a tener un tiempo límite, tal como estos exámenes, de 2 horas, pero tienen que llenar una forma en donde ustedes se digitan, ponen nombres y apellidos y resuelven. El examen no es que va a ser de temas que no han visto, van a ser de los mismos temas, las preguntas que hemos socializado, sino que van a ser al azar. Ustedes van a tener 80 preguntas al azar entre todo lo que hemos visto en la semana. Y lo mismo va a ocurrir la siguiente semana. Y ya cuando terminemos la parte 1 de estudio, hacemos un examen completo. Y así ustedes van a estar haciendo y realizando exámenes. Es la única forma de que ustedes, al momento de que den este examen, que muchos opinan que va a ser en febrero, no tenemos fecha oficial, pero por el momento no es algo que nosotros vamos a preocuparnos. Ya cuando ustedes tengan... cuando ya existe una fecha oficial no hay problema porque han estado practicando pruebas, preguntas, pruebas reales. Ustedes van a practicar tal como si fueran a dar el examen.
abren el examen, tienen las 2 horas de tiempo, háganlo a conciencia, no deben copiar, ustedes hagan con su conocimiento, hagan con el conocimiento que tienen. Ahí ustedes se dan cuenta en dónde debemos reforzar. No es que ustedes van a reforzar solos, no, por eso estamos pagando un curso. Ustedes me dicen, profe, mire, esto no entiendo. Yo estoy aquí, no entiendo esto, pierdo mucho el tiempo aquí. ¿Cómo hago para hacer esto, lo otro? Y listo, y ahí hacemos refuerzos. Pero el objetivo es que ustedes practiquen. Es la única forma de que vean si estamos avanzando o no. Bueno, visto esto, nos vamos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se va a conformar en lo que viene a ser el inicio de lo que es la estructura del lenguaje. La clase del día de hoy la vamos a estructurar en 4 partes, ¿sí? La primera parte viene a ser lo que es razonamiento verbal, por así decir, básico, que es manejado en todos los exámenes de ingreso a la universidad. CENACYT en este último año, en las últimas 2 pruebas, no ha tomado ninguna pregunta de sinónimos, ninguna pregunta de antónimos y tampoco ninguna pregunta de término excluido, tal cual como lo hacía años anteriores. Pero lo que sí ha hecho CENACYT es complementar. Por ejemplo, tiene ciertos aspectos, ciertos términos donde dice estas palabras son sinónimas, estas palabras son antónimas o existe aquí un término excluido. Entonces, lo que es sinónimos y antónimos lo engloba en otras preguntas. Por tal motivo, sigue siendo un tema que necesitamos nosotros entender, necesitamos nosotros comprender, necesitamos nosotros desarrollar, ¿sí? Este material como tal no lo comparto porque no necesito ahondarles a ustedes de temas. Lo único que necesito es que ustedes comprendan las bases, pero como preguntas, sí hay preguntas de sinónimos, como se toman en los exámenes, que ustedes pueden por ahí considerar, ¿sí? Pero es meramente como nociones básicas. Este material no les voy a compartir porque no es necesario. Solamente les estoy aquí explicando para darles una idea global del tema. No profundizaremos en el mismo. Ya haremos un trabajo de... haremos lo que viene a ser un trabajo de razonamiento deductivo, razonamiento en la parte de oraciones, donde trabajaremos más adjetivos, identificación de palabras, pero por el momento haremos la parte de sinónimos muy sencillo, solamente comprender los conceptos. Bueno, un sinónimo comprendemos. Son vocablos o palabras que se escriben diferente, pero su significancia es similar o igual. Eso viene a ser un sinónimo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice, sinónimo es el vocablo o la expresión que tiene una misma o muy parecida significación que otro. Los sinónimos son los vocablos de las expresiones que están en el mismo campo semántico. ¿Se dan cuenta? Es importante definir que las palabras tienen varios aspectos. Si hablamos de semántico, significa significado. Si hablamos de sintaxis, es el orden que debe llevar en una oración. Si hablamos de semiología, se refiere a la estructura de la palabra. Y si hablamos de del tema de fonética, nos referimos a la pronunciación. La pronunciación de las palabras. Todo esto de aquí viene a ser la base o la estructura base de un tema llamado gramática. La gramática es la que se nos encarga de estudiar el idioma. ¿Sí? Recuerden que la gramática, estudia las palabras. Para uno estudiar palabras, cómo se escriben, cómo se pronuncian, debemos conocer gramática. Debemos conocer su significado, ¿sí? Debemos conocer el orden que debe llevar una palabra dentro de las oraciones. La semiología, la estructura.
Tenemos reconocer cuando tienen prefijos, sufijos, las sílabas, las diferentes palabras, las reglas ortográficas, la fonética, la correcta pronunciación de las mismas, cuando llevan acento, ya sea tónico, átono. Todo ese tipo de trabajos lo hacemos la gramática. La gramática es una por así decirlo, clasificación de la lingüística, que es lo que en verdad se estudia en razonamiento, ¿sí? Eso es lo que estudiamos, lingüística. La lingüística estudia el idioma. El idioma, ya saben, pues español, francés, alemán, el idioma en sí es lo que es nuestra forma de comunicarnos con otras personas a través de la voz, a través de lo escrito, a través de la lectura y en sí. Entonces, ellos vienen a hacer lingüística, no nos interesa mucho la historia del idioma, sino nos interesan sus reglas, y sus reglas las dicta la gramática. Y como parte de esas reglas tenemos el grupo semántico, y los grupos semánticos son los significados. Y en sinónimos estamos buscando palabras que estén en el mismo campo semántico. Y miren otra estructura y punto importante, que tengan la misma categoría gramatical. ¿Por qué razón? ¿Qué es la categoría gramatical? Lo haremos en términos sencillos. Si una palabra es un verbo, su sinónimo va a ser otro verbo. Si tenemos un sustantivo, su sinónimo sería otro sustantivo. Si tenemos un adjetivo, su sinónimo sería otro adjetivo. Lo mismo podríamos decir de un pronombre, que son las palabras o las categorías gramaticales en las cuales podremos buscar o podremos identificar más rápidamente los sinónimos. Antes se trabajaba de esa manera. Simplemente uno estructuraba el tipo de palabra que tenía y buscaba aquella que tenga la misma categoría gramatical. Entonces teníamos que estudiar cómo identificar un verbo. Bueno, los verbos, recordemos que son la acción que que se tiene dentro de la oración. Cantar, caminar, jugar, reír, llorar. Esos son los verbos. Los sustantivos son los animales, personas o cosas que son el objeto o centro de la oración. El caballo, por ejemplo, caballo, Pepito, José, Antonio. Así, esos son los sustantivos. Vienen a ser de quien se habla en la oración. El adjetivo es su clasificación. El adjetivo, perdón, es la denotación que le damos nosotros al sustantivo. Si es rojo, el carro rojo, azul, verde, si es alto, pequeño, ellos vienen a ser adjetivos. Y los pronombres, en cambio, son modificadores verbales, mucho, poco, demasiado, detalles así. Quiero saber, si estamos claros hasta aquí, quisiera que me ayuden, tal vez alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quisiera que me ayuden. Listo. Verán, como les digo, esto de aquí es meramente un concepto informativo para que ustedes no olviden estos términos. Puede pasar que en el examen que ahora tenemos nos aparezca otra vez una pregunta de sinónimos. Pero recuerden, la parte de semántica, de sintaxis, la vamos a trabajar aquí en la clase. Sí, sí la vamos a ahondar en lo que viene a ser el tema de oración, que es sumamente importante trabajar oración, porque la oración, al momento de combinarlas con más oraciones, nos crean los párrafos y los párrafos nos crean textos. Y nosotros sí debemos entender cómo se trabajan los textos. La diferencia entre un texto literario y un texto no literario, un texto en prosa y un texto en verso. Porque eso sí trabaja la CENESID. Entonces es importante ir trabajando desde las bases. Bueno, voy a borrar esto de aquí. Trataremos ejercicios de sinónimos. Lo haremos muy sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí clasificación de sinónimos, más una mera información. Sinceramente, esto ya está
actualmente tratando de eliminarse, porque entendemos de que todas las palabras tienen significancias o por ahí difieren un poquito su concepto, pero cuando tenemos un sinónimo absoluto, directo o perfecto, son vocablos que su significado es idéntico. Por ejemplo, palabra, vocablo, significa lo mismo. Alegre, jovial, significa lo mismo. Asno, burro, es lo mismo. Sinónimos relativos, indirectos o por aproximación son aquellas palabras que su significado es no idéntico, pero muy similar. Por ejemplo, casa, hogar, enterrar, inhumar, agobiado, fatigado, insulto, libelo. Vienen a ser términos que son muy similares. Aquí lo que haremos será un repaso de sinónimos, unos cuantos ejercicios nada más, no nos extenderemos en este tema, lo mismo trabajaremos con antónimos y término excluido e iremos a la clase del día de hoy. En lo que son los ejercicios que les presenté en el taller, no son así, ya les voy a mostrar cómo son los ejercicios. Antiguamente se trabajaba de esta manera. Nos daban una palabra base que se entendía la palabra premisa. ¿Sí? La palabra guía y la palabra ejemplo. Y de acuerdo a esta palabra, como acá nos dan las opciones, se plantea una pregunta de selección múltiple, consta de una palabra base consignada en mayúscula llamada premisa y una serie de alternativas signadas con letras consecutivas de las cuales una es la respuesta y las restantes funcionan como distractores. La respuesta es la opción cuyo significado guarde la mayor semejanza con la premisa. En pocas palabras, el sinónimo. Esto de aquí obviamente fue eliminándose. Antiguamente se trabajaba así, pero a medida que pasó el tiempo, la senecil se eliminó. ¿Por qué razón? Porque el idioma español, si hablamos de nivel de complicado, es muy alto. Es casi como del chino, el japonés, lo superan el idioma porque tienen una estructura gramatical diferente, así como el árabe. Pero si hablamos del uso de estas letras, de este alfabeto, el idioma español es el más complicado, incluso mucho más que muchos pensarían en el inglés, el alemán, pero el idioma español es muy complicado, porque existe mayor número de palabras. Tenemos alrededor de unas, la verdad no recuerdo la cifra, me parece que estaba en 80,000, no recuerdo muy bien, alrededor de unos 80,000 palabras, de las cuales el uso común no llega ni siquiera al 10%. De esas palabras, en teoría, según estudios, se utilizan 8,000 palabras, un 10%. Entonces, antiguamente, cuando recién salió este formato de examen, si me escribían esta palabra base, si yo no tenía grabado un diccionario en mi mente, no podía yo resolverlo. Tenía que ir un poquito a la parte de razonamiento. ¿Cómo la parte de razonamiento? Por ejemplo, aquí me dan la palabra flexible. Y buscamos un término que se apegue a ese concepto. Y tenemos como opción delgado, blando, liviano, elástico, pequeño. Eso era antes. Tenía que saber cuál era la palabra. Tenía que descartar. Pero aquí me dan opciones que son adjetivos. Delgado, blando, liviano, elástico es algo... son adjetivos, por así decirlo. Son calificativos de un sustantivo. Entonces yo tengo que reconocer y entender qué significa la palabra y buscar otra palabra que tenga el mismo concepto, tenga el mismo significado. Y aquí que podemos observar. En nuestra mente entendemos de que flexible es moldeable. Yo puedo estirarlo, puedo, por así decirlo, darle una forma diferente y no se rompería. Entonces aquí podemos descartar rápidamente delgado. Porque, por ejemplo, un papel, un celular es delgado, un esfero es delgado, pero si yo lo trato de cambiarle de posición o estirarlo, se rompe. ¿Sí? Entonces no me daría como respuesta flexible. Lo mismo pasaría a blando, porque sea blando,
por ejemplo, la gelatina, si yo trato de darle alguna forma, puede que dé una flexibilidad, pero también existen objetos que son muy blandos, muy delicados, pero se podrían dañar. Lo mismo, no importa el peso, por ejemplo, un teléfono es pequeño, un libro es pequeño, pero si yo trato de moverlo diferente, trato de estirarlo, se me va a dañar. Y también un objeto pequeño, por ejemplo, una lámina de un pequeño anillo, si yo trato de moverlo, se rompe. Entonces, la palabra que tiene un significado similar a flexible viene a ser elástico. Esos eran los razonamientos que se trabajaban antes. Teníamos que entender el significado de la palabra y buscar otra palabra que tenga el mismo significado. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta. Quisiera que me ayuden. Tal vez alguien tiene alguna pregunta aquí. Si estamos claros. Pueden activar el micrófono, pueden escribir como ustedes gusten. Quisiera que me ayuden a saber si estamos claros todos. Tal vez alguien tiene aquí alguna duda. Listo. Como les he dicho, esto no solamente es una información que les va a ayudar mucho. Ya depende de la universidad en que vayan. Existen universidades, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando hace unos años atrás, en el prepodéutico, nos daban lenguaje y en lenguaje sí nos pedían resolver ejercicios así. Cuando el examen puede que al momento de que ustedes den ese examen lo pasen, tengan que dar otro examen, les puede ayudar mucho. Para la policía es lo mismo. La policía sí les toma preguntas así. Entonces aquí les van a ayudar, pero no de ese tipo. Ya les voy a mostrar cómo les toman la policía, pero en la policía sí les toman sinónimos. Entonces, miren, ese era el trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, creyente. Creyente es una persona mística. Es alguien que no necesita ver para saber que eso existe. Eso es creyente. Lucrativo, fructífero. ¿Sí? Algo lucrativo es algo que me va a hacer incrementar. ¿Sí? Que tengo muchas ganancias, ya sea en sentido económico, en sentido espiritual o en cualquier sentido. Espacioso, algo extenso. Fino, algo sutil. ¿Sí? Claro, la policía, como les digo, es un poquito de examen igual. A ver, egregio, recuerden que significa algo. Una persona célebre, una persona, por así decirle, famosa. Lugar, estamos hablando en un sitio específico, ¿sí? Bueno, pero como les estoy explicando, en los exámenes, yo les he tomado así son las preguntas similares a las que podemos observar acá, ¿sí? Déjenme modificar este texto para que se pueda ver mejor, ¿sí? Voy a modificar este texto de aquí para que podamos observar mejor. Voy a hacer esto para que no tengamos influencia. Listo. Entonces, como pueden observar, miren, así es el nuevo modelo de preguntas que ustedes van a tener. Tienen un texto, por ejemplo, miren el texto de la pregunta 12, dice: elija la palabra con significado similar a la marcada con negritas. Documental sobre personaje crea polémica. Polémico significa una controversia. Documental sobre personaje crea polémica. No es una extracción, no es una persecución, no es una política. Algo polémico es algo controversial, algo que llama la atención, algo que modifica, digamos que modificaría lo común. Eso viene a ser, en este caso, polémico. Entonces recuerden, ese es el nuevo trabajo en lo que son sinónimos. Ustedes tienen un texto, según el texto tienen que hallar la respuesta. ¿Sí? A ver, veamos otra pregunta. Número 14. Identifique el sinónimo de la palabra en negritas.
La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizás el hecho estético. Esta inminencia, inminente, significa algo cercano, próximo a suceder. Por eso nos dice la música, estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo. Quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están por decir algo, están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce, mira, esta inminencia, esta cercanía. ¿Cuál sería entonces la palabra que sería aquí la respuesta? Ya les dije incluso la respuesta. No, recuerden, yo les dije la respuesta. Incluso aquí les voy a ordenar para que se pueda verificar bien. Eso. Inminencia. Muy bien, perfecto. Sí, esa es la que quería ir mostrándoles. Pero igual, como les digo, ellos van ustedes a ir practicando. Estos son los tipos de preguntas que van a tener ustedes, ¿sí? Por ejemplo, miren el número 17. Este ya lo trabajamos. Este ya lo vimos, ya lo observamos. Les voy a poner así en lista que se vea mejor. Los materiales flexibles sirven para hacer magia. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C o D. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Exacto, la opción D. Muy bien. Elásticos. Practiquemos, ustedes ya van a tener este examen. No les comparto como les he dicho, no les voy a compartir este archivo porque más bien les voy a escribir en el mismo blog, en la misma página. Cada vez que ustedes entren ahí, van a tener este resumen acerca de sinónimos, la manera que deben resolver y así nos evitamos de rellenar nuestro teléfono, nuestra computadora, tablet o cualquier artículo y simplemente entran a la página. Igual toda la información les voy a estar modificando en la página, cada vez les voy a ir añadiendo porque existe información que se necesita, otra que no se necesita. Entonces, poco a poco les voy viendo qué información sí necesitamos, les complemento y así ustedes descargan los archivos, van a tener tanto en la página web, van a tener tanto información que pueden leerla, pueden trabajarla y la prueba para que la vayan desarrollando, ¿sí? Como se han visto, por el momento las pruebas son un poquito sencillas, pero ya a medida que avancemos en el tiempo, las pruebas se van a complicar si no estudiamos. Si estudiamos, las pruebas seguirán para ustedes siempre sencillas porque es en base a lo que nosotros repasamos todos estos días. Bueno, vamos a la siguiente parte. Voy a compartirles aquí. Vamos a trabajar en este caso con antónimos. A ver, antónimos, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia de un sinónimo en el antónimo? Pueden escribirlo o pueden activar sus micrófonos. ¿Cuál es la diferencia de un sinónimo a un antónimo? Exacto, es lo contrario. En sinónimos buscábamos el mismo significado, buscábamos una palabra que sea correspondiente, que tenga la misma categoría, que sea semántica, pero en antónimos no buscamos eso. En antónimos estamos buscando significados opuestos, distintos, no diferentes. Entonces, digamos, no va a tener el mismo significado la silla que la mesa. Ya, eso no es un antónimo. En un antónimo buscamos significados opuestos, que me digan lo contrario a lo que yo quiero decir. Como por ejemplo, una persona alta, su contrario sería pequeña o una persona baja. Ese es un antónimo, lo opuesto a la idea que quiero compartir. Aquí vemos, como les he indicado, un concepto básico. Se dice de las palabras que expresan ideas opuestas o contrarias, por ejemplo, virtud y vicio, claro y oscuro, antes y después. El vocable antónimo, bueno, aquí está mal, es el vocablo.
vocablo. Antónimo proviene del griego anti. Bueno, esto de aquí es teoría que no necesitamos. La clasificación que tenemos es antónimos absolutos o directos o perfectos, aquellos que digamos, sus palabras significan todo lo opuesto. Como por ejemplo, blanco, lo opuesto sería negro. Anverso, lo opuesto es reverso. Bueno, lo opuesto es malo. Día, lo opuesto es noche. Prólogo, epílogo. ¿Sí? Entonces, es importante recordar que los antónimos perfectos o directos es cuando yo tengo el significado totalmente opuesto. Grande, pequeño. Primero, último. Eso viene a ser niño o niñez, vejez. Esos son los antónimos o perfectos, ¿sí? Antónimos relativos, indirectos o imperfectos cuando tenemos palabras parcialmente opuestas. Como por aquí nos dice leal, hipócrita, lento, apurado, nuevo, usado, amanecer, atardecer, alto, mediano. Por ahí podríamos decir niñez, juventud. Son términos no 100% opuestos, ¿sí? Sí, por ahí podríamos estar muy bien la idea. Pero la ventaja es que, como les he dicho en el examen, no les dicen, identifiquemos un significado, un antónimo directo o un antónimo indirecto. No, el examen lo único que les dice, busquemos palabras con significados opuestos. ¿Sí? Antes sí habían ponían incluso en los mismos ejemplos, escribían dos palabras que su significado era opuesto, pero teníamos que identificar cuál era un significado totalmente opuesto. Pero eso era antes. Antes cuando pedían que nos grabemos diccionarios. Cuando queríamos que hiciéramos algo que ni los lingüistas hacen, ni ellos se graban diccionarios. Entonces, imagínense, ahora ya el examen está un poco más fácil, nos dan una estructura, nos dan un texto, nos ayudan mucho, ¿sí? Antes el examen, como les he dicho, era simplemente así. Tenían ustedes aquí, miren, la palabra, la premisa, y tenían que buscar cuál era el opuesto. ¿Sí? Aquí está fácil. Astuto, bruto, miren, opuesto, este está fácil. Algunos nos dejamos llevar por la parte de sinonimía y decimos pícaro, timador, esos son personas astutas. Ladinos, cicáteros son astutos, más bruto no sería astuto, sería su antónimo. ¿Sí? Pero eso es cuando nos pedían grabarnos diccionarios, que ahora no es necesario. Por ejemplo, aquí tenemos bisoño, una persona inexperta, un iniciador, por así decirlo, alguien que se encuentre recién en los primeros niveles. Entonces sería un novato. ¿Sí? El altruismo es la ayuda desinteresada hacia los demás. ¿Sí? Es el altruismo. Ah, perdón, aquí, miren, hasta incluso me he equivocado acá porque estamos buscando antónimos y los antónimos de bisoño sería experto. De altruista, piedad, desinteresado, benevolente, humanitario, ello es sinónimos, pero buscamos el antónimo que viene a ser egoísmo. Pero como ya les he dicho, los antónimos, esa era la manera antigua de trabajar. Hoy en día se trabaja de esta manera. Bueno, acá incluso no les he corregido muy bien. Voy a arreglarles. Déjenme arreglarles esto de aquí. Un momento, saltos, ya. Columna. Bueno, ahí se puede observar mejor. Entonces, miren, antónimos, ¿qué buscamos? Significados opuestos. Por ejemplo, aquí nos dice, el médico no dio un buen pronóstico sobre el enfermo.
¿Quién me puede decir cuál es el antónimo de pronóstico? ¿Cuál sería el significado opuesto? Dice, el médico no dio un buen pronóstico sobre el enfermo. Muy bien, a ver, ya nos dicen la opción A, diagnóstico. Recuerden, buscamos el significado opuesto, el antónimo. Y pronóstico es lo mismo que diagnóstico. No dio. Recuerden, un pronóstico, estamos hablando sobre el diagnóstico, un presagio, una predicción de lo que tiene. Es un médico, lo revisa, lo chequea y dice, bueno, la persona tiene, por decir, los triglicéridos muy altos, tiene el azúcar muy alto, esto, X y eso, puede pasarle lo siguiente. Entonces, ese es un pronóstico. Y el pronóstico, el diagnóstico, no tiene que tener errores. Entonces, lo opuesto sería, no dio un resultado, digamos, en este caso, una equivocación. Entonces, lo opuesto a un pronóstico sería una equivocación, un error, ¿sí? Ese es el caso de los antónimos. Miren que no es muy difícil trabajarlos, no es muy difícil comprenderlos, ¿sí? Igual ustedes van a tener ahí unas cuantas palabras para que las vayan manejando, las vayan entendiendo mucho mejor, ¿sí? Vamos a ver estos dos para terminar con la parte de antónimos. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿cuál sería aquí la respuesta con respecto a este ejercicio de aquí? Esto es a lo que viene a ser el número 23 y el número 24. Dice, la palabra antónima de es imparcialidad, arbitrariedad, imparcialidad, justicia, injusticia, arbitrariedad, injusticia, abuso. ¿Cuál sería aquí la respuesta de este ejercicio? Recuerden lo que es imparcial, arbitrariedad, imparcialidad, justicia, injusticia, arbitrariedad, injusticia, abuso. ¿Cuál serían aquí las dos palabras? Antónimos, porque me dicen antónimos. Claro, aquí no tenemos una estructura, pero ya les voy a indicar el concepto. Veamos la opción B, nos están diciendo. Tenemos otra opción. A ver, nos dice, recuerden, imparcial, una persona imparcial significa una persona justa. Eso es imparcial. Por ejemplo, un juez tiene que ser siempre imparcial, ¿sí? No tiene que estar parcializado o a favor a alguien, ¿sí? En cambio, alguien arbitrario es alguien que está a favor de una persona. Por tal motivo, alguien arbitrario es alguien injusto. Por así decir, la respuesta es la opción A. En la B son sinónimos. Una persona imparcial es una persona justa, ¿sí? Imparcial. Ni al extremo A ni al extremo B, estoy en un punto medio, ¿sí? Un juez, un árbitro de cualquier índole tiene que ser imparcial, no tiene que estar ni aquí ni allá, ¿sí? En cambio, una persona injusta es alguien arbitrario, alguien que, por ejemplo, tenemos por así decir, un dictador, una persona que simplemente va a dar sus reglas, sus puntos de vista, no en pos de justicia, sino en pos de un grupo selecto. Por tal motivo es lo mismo arbitrariedad que injusticia. Aquí tenemos sinónimos, acá tenemos también sinónimos, injusticia y abuso. ¿Sí? ¿Sí estamos acá claros? Quisiera que me ayuden si estamos entendiendo hasta aquí el tema. Listo, miren. En lo que es la siguiente pregunta, identifique el antónimo de la palabra en negrita turbio. El camino por el que iba era turbio, que apenas sentía la luz del día. Correcto. Diáfano. Diáfano significa claro. Alterado, opaco, sosegado es lo mismo que turbio. Muy bien. Bueno, esto de aquí, como les he dicho, ya les haré una estructura, les haré ¿cómo se dice? Un repaso en la página mismo. Les voy a dar una idea mucho mejor acerca del tema para que ustedes vayan trabajando y cómo se ha trabajado antes en lo que era la llamada prueba ENES, la prueba y también lo que era la prueba de ser bachiller, estos ejercicios, porque puede pasar de que
en el examen les tomen una que otra pregunta de estas, entonces es preferible que entendamos el concepto. A ver, ya hemos visto esta estructura, vamos a trabajar con lo que es término excluido y de ahí nos vamos a ir un poquito más a lo que son preguntas actuales. Pero esto nos va a ayudar mucho, ¿sí? Lo que es la prueba del ser bachiller desapareció en formato de trabajo. ¿Qué significa? Que ya no necesariamente un estudiante hoy de tercero de bachillerato para graduarse necesita dar el examen. No. La prueba de ser bachiller se eliminó y ahora se hace lo que es el llamado proyecto. Un proyecto como una tesiana, una pequeña tesis en donde el estudiante resuelve un problema, el cual ya está subido en la página del ministerio. Entonces ellos escogen un problema, lo resuelven, hacen un taller, algo teórico y lo entregan y ese es el examen de grado. Antes, eso se dio ahora en junio, se dio el cambio, porque hasta enero de este año, el estudiante de tercero de bachillerato para graduarse tenía que dar este examen obligatoriamente. El colegio lo inscribía, el colegio le daba el login, usuario, todo ello. Y el estudiante tenía que dar el examen. Daba los exámenes correspondientes al colegio y de ahí daba este examen. Y se fusionaban las calificaciones y con eso el estudiante podía pasar el año y podía decirse que era bachiller. Ahora ya no hay eso. Ahora ya hay un examen de ingreso a la universidad independiente. Quiere decir que el estudiante se graduó del colegio, es bachiller y si quiere ingresar a la universidad pública o alguna universidad privada con alguna beca del Estado, tiene que dar el examen. Y si no, no debe darle, no da el examen y punto, no pasa nada. Ese es el cambio que ha existido. Antes existía el examen ser bachiller para que el estudiante pueda graduarse. Eso sucedió desde hace unos 3 años, me parece. No recuerdo bien las fechas de inicio, 2016, 2017. Ahí se trabajaba lo que era el examen. Desde ahí se comenzó a trabajar un examen para que el estudiante pueda graduarse. ¿Sí? Ahora ya no. A partir de este examen de junio, el estudiante del régimen Sierra se graduaba sin ningún inconveniente. Bueno. Explicado ello, tal vez quiero saber si está claro, Mateus, si está clara la explicación. ¿Tienes alguna duda? Quisiera que me ayudes. Listo. Igual ya saben, preguntas, todas las que ustedes gusten, bienvenidas, ¿sí? El término excluido es una palabra o un concepto que difiere del resto. Ya sea porque tenemos sinónimos, ya sea porque tenemos antónimos, ya sea porque tenemos un conjunto por ejemplo, de plantas medicinales, de piezas de un auto. El término excluido es una palabra que no va de acuerdo a un conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos amor, cariño, estima, caricia, querer. ¿Todas estas palabras comparten una misma relación? Desde luego que no. El amor, el cariño y el estima, el querer sí comparten una relación en común. Están dentro de un campo semántico que es de un sentimiento. Es más bien una acción con que ésta se manifiesta. Miren, en lo que viene a ser término excluido, vamos a tener esto, un grupo de palabras. Como ustedes ven aquí, amor, cariño, estima, caricia y querer. Un grupo de palabras. Y de ese grupo de palabras existe un término o una palabra que no guarda una relación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podríamos decir de que la palabra caricia ya es una acción. Porque el amor, el cariño, la estima, el querer es algo intangible. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede expresar mucho amor, mucho cariño, mucha estima, mucho querer, pero es algo intangible, algo que no se puede ver, por así decirlo, una parte sentimental. Pero la caricia ya es una acción física. Por eso la caricia sería el término a excluirse. ¿Sí? Eso viene a ser lo que es el concepto de término excluido, un término que no va de acuerdo a un grupo semántico. ¿Sí? Vamos a trabajar con los ejemplos. Aquí ustedes tienen la palabra premisa divorcio. Recuerden, en este grupo
En este grupo tenemos 4 palabras que van de acuerdo al término divorcio y una que no está de acuerdo. Y esa palabra que no pertenece a ese conjunto es el término excluido. Por ejemplo, la palabra cisma significa conflicto. Eso es cisma, conflicto. La palabra cisma es conflicto. La incisión es un corte que realiza un cirujano. Conflicto, entendemos una riña entre personas. Enemistad también es una riña entre personas. Divergencia es dar o estar en contra de un concepto, en contra de una persona o un desacuerdo. Ahora les digo, ¿qué palabra no se relaciona con el término divorcio? Eso es lo que estamos buscando aquí. Quisiera que me ayuden. ¿Qué palabra no tiene una relación con el término divorcio? Recordando que un divorcio es por así decirlo, un desacuerdo en una relación matrimonial. ¿Tenemos respuesta? Correcto. Incisión. El término incisión es el corte que realiza un cirujano para su procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Por ejemplo, un cirujano tiene que hacer va a hacer una operación de corazón abierto. Ahí hace una incisión en el pecho para poder hacer dicha operación. No tiene nada que ver con divorcio. Muy bien. Zozobrar significa peligrar una embarcación por una fuerza del viento. ¿Qué palabra no va de acuerdo con el término zozobrar? Recuerden, zozobrar es peligrar una embarcación por fuerza del viento. ¿Qué palabra no va de acuerdo al término zozobrar? ¿Cuál sería aquí esa palabra que difiere de ese concepto? Tenemos aquí las palabras fuerza, viento, acueducto, peligrar, embarcación. ¿Cuál sería aquí el término? Vamos analizando, porque recuerden, zozobrar, me parece que era zozobrar. No, déjenme revisar. Vayan escribiendo, ¿cuál sería ahí la palabra que no va de acuerdo a ese concepto? ¿Sí? Sí, es zozobrar. Ahí sí. ¿Cuál sería aquí la palabra? ¿Sí saben cuál sería el término? Tal vez, quisiera que me ayuden. La A, la B, la C o la D. Recuerden, zozobrar. Aquí les voy a dar la definición. Es cuando una embarcación o agravamiento de una embarcación por la fuerza del viento. En este caso sería la C, acueducto. Muy bien. Existe también término excluido de esa manera. Les dan el concepto zozobrar, peligrar una embarcación por fuerza del viento. Les dan el concepto, pero la palabra que no va de acuerdo a ese concepto es un acueducto, porque un acueducto es un conjunto de canales subterráneos por donde dirigimos el agua. Y listo. Veamos acá la 3. Con ese terminamos el concepto de aquí y recuerden practicar esto de acá para ver ya la clase del día de hoy. Un taburete. A ver. Tenemos ni siquiera definiciones, solo nos dicen armario, cocina, ropero, pupitre, cátedra. Ustedes viendo esa palabra me podrían decir cuál sería el término que no se relaciona con taburete. ¿Cuál sería ahí el término, sí? Que no se relaciona con taburete. Tenemos armario, cocina, ropero, y pupitre y cátedra. ¿Qué palabra no se relaciona con taburete? Angie, me parece que nos está señalando, dice cocina. Muy bien. Muy bien, Angie nos dio la respuesta, es correcto, cocina. Cátedra, a veces nos podemos confundir. Mateo, en este caso, me das cátedra.
Antiguamente, en lo que vienen a ser los maestros, incluso hoy se puede ver en las iglesias, donde reposa la Biblia es la cátedra. El lugar donde se dejan es como una especie de, más o menos tiene una forma, déjame si puedo, más o menos como algo así. En donde, bueno, hoy ya no es utilizable en los maestros, ya no se trabaja con esto, pero es como una especie de alojamiento donde se pone comúnmente los libros. Aquí se escribían, el maestro venía, daba su charla y aquí ponía básicamente el libro y ese viene a ser la cátedra. ¿Sí? El armario, el ropero, el pupitre y la cátedra son, al igual que el taburete, son hechos de madera. Todos tienen el mismo material. Y la cocina no sería hecha de madera, porque si no, obviamente no serviría. Este caso es cocina sería. ¿Sí? Eso quiero que consideren. Cocina, porque ya se excluye la palabra cocina por estructura. Por la estructura. La cocina no es hecha de madera. La cocina, el objeto, es hecho por lo general de metal. El taburete, el armario, el ropero, el pupitre y la cátedra son hechos de madera. ¿Sí se dan cuenta cómo puede también ocurrir ese tipo de trabajo aquí? El término excluido no solamente se daría por un concepto, no solo se da si es sinónima o no solamente, también se puede dar por el material que conllevan los objetos, incluso a veces por la ubicación de los objetos. ¿Sí? ¿Sí me entendieron aquí? Quisiera que me confirmen todos. ¿Sí me entendieron acá? Quisiera que me confirmen. ¿Sí me comprendieron acá todos? Eso, muy bien. Recuerden, el video queda grabado. Quiero que lo repasen. ¿Sí? Quiero que lo repasen. Quiero que miren el video. Trataré de dar los tiempos en donde se maneja cada concepto, pero yo quiero que vayan viendo los videos, los pueden adelantar, todo. Por eso van a quedar grabados para que ustedes alguna duda lo vayan de nuevo revisando, ¿sí? Tomen apuntes, hagan anotaciones, todo ello es importante. En la clase pregunten todo lo que ustedes deseen. Todo eso nos va a ayudar a encaminarnos cada día más hacia ese tan anhelado proceso, a ese examen, y no estar con miedo en el examen, que no entiendo, se me hace complicado, sino que ya estar muy seguro de la resolución que vamos a tener. Por ejemplo, acá en la pregunta nos dice música. ¿Y cómo evaluamos esto? La música tiene tono, tiene ritmo, tiene armonía, tiene cadencia. Los módulos no aglomarían mucho el concepto de música, ¿sí? Dado que la música, recuerden que se maneja en tonos, en ritmos, en armonías y en diferentes cadencias o grupos musicales, ¿sí? Ya el módulo ya es como decir un conjunto de, o una, como un libro, por ejemplo, libro 1, libro 2, módulo 1, módulo 2, módulo 3, y más es en la parte de libros. El botiquín, el código, la despensa, el recetario y el diccionario, ¿qué pueden llevar ellos en común? Todos se encuentran ordenados. Todos tienen un orden en común. Por ejemplo, el botiquín es un elemento de primeros auxilios. Quiere decir que la persona o nosotros, cuando tenemos un botiquín, ¿qué es lo que nosotros... ¿para qué lo utilizamos? Para una emergencia. Ocurre una emergencia, yo no voy a tener el algodón por acá, no voy a tener el alcohol, tomo el alcohol, lo voy a poner en diferentes lugares. O en el caso de los enfermeros, ellos son automáticos. Incluso podría estar en la noche, ellos abren el botiquín y ya saben en qué lugar se encuentra el alcohol y todo ello, porque es emergencia. El código es un conjunto de reglas o normas que van a estar siempre ordenados. Ese es el código. La despensa. Ustedes van a una tienda. La despensa es una tienda. Y le dicen a la persona, al tendero, deme arroz, deme esto, deme lo otro. Ellos ya tienen todo en su lugar. ¿Por qué razón? Porque así optimizan su tiempo. No van a decirles, quiero que me venda tal cosa y comenzar a buscar a ver esto. Y viene otra persona, mientras busca lo uno, al otro no lo atiende. No, todo lo tiene siempre ordenadito. Igualmente que el diccionario está de A a la Z.
de A a la Z. Pero el desván es el lugar donde nosotros dejamos aquello que ya no utilizamos como un sótano, sino que el desván está en la parte superior de la casa. Casi en el jugador no es común ver desvanes, un desván, pero en casas que lo tienen, es un lugar donde se deja todas las cosas que ya no se utilizan en la parte superior y comúnmente no tienen un orden específico, ¿sí? Como un sótano. ¿Sí está entendido la parte de término excluido? Quisiera que me ayuden. Si está entendido, tal vez alguien alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte. Quisiera que me ayuden con ello. ¿Sí está entendido todo ello? ¿Sí? Si estamos todos entendidos, quiero que me confirmen. Pasemos a la siguiente parte. Pasemos a la siguiente parte. Voy a borrar todos los dibujos, ¿sí? Voy a compartirles la presentación de trabajo, la que ustedes pueden descargar. Déjenme primero. A ver, lo que viene a ser el tema de trabajo, ya metiéndonos más a materia de AES, tenemos que comprender, ya hemos visto la estructura, ya hemos visto los sinónimos, antónimos, pero todo ello no tendría sentido sin comunicación. Recuerden que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir informaciones o opiniones distintas. Este es un concepto que se manejará mucho a lo largo del examen. Tenemos que entender cómo estructurarlo, cómo trabajarlo. Todo ello es sumamente importante, ¿sí? Elementos de la comunicación debemos trabajarlo. Antes se utilizaba o se trabajaban los niveles, lo que vienen a ser las funciones de la comunicación. Ahora ya no se trabaja mucho ello. Sí se trabaja por ahí los niveles, pero no los vamos a ver en esta clase. En esta clase nos vamos a centrar en un aspecto de la comunicación indispensable, ¿sí? Y en lo que es generación de textos. Los elementos de la comunicación, recuerden, tenemos 6 elementos. El primero es emisor. Perdón, 5 elementos vamos a trabajar. El emisor es la persona hablante, el escritor, el quien da el mensaje. Receptor, el oyente o lector. El mensaje es lo que se desea dar a conocer. El código es el idioma con el que se da a conocer el mensaje. El canal, en cambio, es el medio por el cual se da o se dicta un mensaje. El referente, o también se conoce como el feedback, es el cambio de posición. Porque el mensaje no va a ser siempre unilateral. Por ejemplo, en una clase, en una charla, en una exposición, el mensaje sí va a ser unilateral en casi la mayoría de parte del tiempo. Porque la persona que da el mensaje va a tener su grupo, su público y quienes escuchan, emisores, receptores. Pero puede ocurrir que en ciertas etapas el emisor se vuelva receptor porque espera una respuesta de confirmación, ¿sí? El código, recuerden que es el idioma que se utiliza. Por ejemplo, ahora estamos utilizando el idioma español, ¿sí? Ese es el código. El canal, el mensaje que estamos transmitiendo es a través de Zoom. Ese es nuestro canal. El medio Zoom. El mensaje, en este caso podríamos decir elementos de la comunicación. El emisor sería mi persona, el receptor serían todos ustedes, ¿sí? Los estudiantes. Entonces, aquí nosotros tenemos el conglomerado de elementos, cómo se trabaja. Y el feedback, ese referente es cuando comenzamos a intercambiar cosas. Yo puedo decirles, a ver, quiero que me ayuden con esto, lo otro, lo de acá. Ya comienzan ustedes a decir algo, yo comienzo a escucharles y ya se comienza a hacer, ¿qué? El feedback. ¿Sí? ¿Estamos aquí claros? Tal vez alguien alguna pregunta.
Muy bien, a ver, vamos a continuar, ¿sí? Perfecto. Recuerden que estas imágenes, para que ustedes las vayan, estas diapositivas, ustedes la vayan, la descargan. Recuerden, ya tienen ahí lugar donde descargarla para que la revisen después, ¿sí? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, combinado con normas APA y también, también lo que es estructura de textos. No sé si tal vez puede que no alcancemos todo el tiempo, pero vamos a tratar de trabajarlo, ¿sí? El concepto de disglosia es un concepto importantísimo que lo maneja mucho el examen. La disglosia es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferencia frente a otro, que es relegado a situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. La disglosia en Ecuador no es, por así decirlo, un tema menor, es un tema muy fuerte. Lamentablemente las políticas ecuatorianas han hecho que la cultura en Ecuador esté opacando las tendencias internacionales por un mundo globalizado, comiencen a opacar la cultura autóctona o propia de nuestros pueblos, ¿sí? Por ejemplo, ya los indígenas o las personas de las etnias, poco a poco sus nuevas generaciones no siguen las mismas tradiciones. Yo estuve en ciertos lugares donde existe un número considerado de indígenas, por ejemplo, Tabalo, Latacunga, eh, incluso en el mismo Quito, Ibarra, diferentes regiones de la sierra, e incluso acá en Santo Domingo los Sáchilas, también están los Sáchilas, y uno puede observar y puede notar de que básicamente ellos se han visto presionados, porque no es que digamos de buenas a primeras quiera que su generación cambie su cultura, no. Tienen la presión, porque si no, no pueden comercializar. Vienen extranjeros, ¿cómo trabajo? ¿Cómo yo genero? Ya no es solo el campo, ya no es un trabajo, porque recuerden que si hablamos de las culturas, ellos vivían del campo. Pero hoy en día, en este mundo globalizado, digitalizado, tecnológico, en este mundo de nuevas tendencias, ya queda relegado mucho la parte del campo a un sector más industrial. Entonces ya esas prácticas culturales van perdiéndose. Las fiestas y tradiciones se van perdiendo. Ya solamente son para generaciones avanzadas. Existe mucho respeto con referencia a este tema y por eso Cenecit lo incluye. Y la disglosia no es nada más que cuando un idioma, como el caso del español, relega a otro idioma, que en este caso estamos hablando del idioma quichua, del idioma safiki, del idioma shuar. Estos idiomas se van relegando. ¿Por qué razón? Porque claro que existen las escuelas bilingües, claro que existen, el Ecuador es declarado un país plurinacional, pluricultural, pero recordemos de que las leyes hacen que ellos puedan utilizar su idioma únicamente para su nacionalidad. No le obliga, no, el Estado o las personas como nosotros, mestizos, no estamos obligados a aprender ningún idioma local o extranjero. Incluso en los colegios más estamos obligados a aprender el inglés, ¿sí? Uno va a una entidad bancaria y todos más bien piden personas que hablen inglés, que hablen otros idiomas, más no, quichua casi no les ayuda mucho a ellos eso. En la región sierra sí existen, para qué decirles, bancos, instituciones, en donde hay una o dos personas que son quichuas, que claramente dominan el idioma, pero estamos hablando en una región determinada. Ya para acá, en la parte de costa, la mayoría, o más claro todos, el idioma es el español, el idioma oficial. Y entonces, si es que alguien no sabe español, ¿sí? No sabe español, se le va complicado mucho por este tema de diglosia, que es cuando tenemos dos idiomas y un idioma opaca al otro. Sí, un idioma está encima del otro. Eso viene a ser la diglosia. Y en Ecuador ocurre mucho esto. Las causas. Recuerden, una causa es qué motiva a hacer algo. La raíz de la disglosia en Ecuador se da en 3 puntos.
Una lengua tiene distinto prestigio social en frente de otra. Aquel que hable, por ejemplo, los quichuas, los indígenas, lamentablemente muchos lo vemos como personas pobres. Y es la realidad, esa es nuestra connotación social. Nos vemos ahí con su ropa tradicional, con su acento particular y todo ello, y pensamos que son pobres, pero muchos de ellos tienen muy buenos recursos, ¿sí? Y ahí es donde viene esa connotación y ese problema en nosotros, por así decirlo. Y por el hecho de que ellos no hablen nuestro idioma, nosotros también nos sentimos superiores. Eso es propio de sociedad. Entonces, no digo que seamos nosotros, pero sí una gran mayoría. Otro punto, la imposición del español por los colonizadores ha hecho que el idioma oficial del Ecuador, que era el quichua, recuerden que los españoles vinieron a colonizar y esa imposición de idioma hizo que el idioma, incluso que en el gobierno de, eh, no recuerdo, Borja, sí, el gobierno de Borja, ya los indígenas quisieron tener una participación en la política, y estamos hablando allá por los años 90. Entonces, imagínense en cuánto tiempo pasó desde la colonización, que fueron en los años 1500 hasta los años 90, casi 500 años para que la nacionalidad indígena tenga participación política en el Ecuador. La influencia de una cultura sobre otra. No es solamente la cultura propia del Ecuador, también hablamos de extranjerismos. Eso también ha provocado de que el idioma se vaya relegando. Últimamente, hasta ellos mismos prefieren, incluso saben idiomas como el inglés, el alemán, el francés, aparte del español, y van relegando poco a poco su idioma. ¿Y qué consecuencias trae para el Ecuador? La pérdida de un patrimonio cultural. Ya las nuevas generaciones no van a seguir haciendo las fiestas tradicionales, van poco a poco dejando esas fiestas y comienzan a cambiar y crear nuevas tendencias. La lengua rezagada queda desplazada al ámbito informal. Ya el idioma es más algo turístico, algo coloquial, y no es como que voy a, por ejemplo, miremos en las grandes, en países, en otros países donde su cultura está viva, digamos, por ejemplo, en Holanda, Francia, tienen su cultura viva, sus formas, entonces uno se siente en ese lugar, entonces se siente, digamos, en otro ambiente. Vienen acá a Ecuador, solo con 2 horas de diferencia, cambia todo, cambia la cultura, cambia la forma de ser, todo ello. La lengua dominante queda reflejada en el idioma oficial en las instituciones. En una institución bancaria, privada o pública, en su mayoría, el idioma oficial es el español, ¿sí? Entonces, si ellos, indígenas, quieren trabajar en una institución pública, privada, en la mayoría de instituciones del Ecuador, tienen que saber español, sí o sí. Entonces, ese es el punto. Si estamos claros con el término de disglosia, quisiera que me ayuden. Si les quedó claro. Tal vez alguien alguna pregunta. Listo, muy bien. Leobardo, ¿sí estamos claros? Angie, ¿sí está claro? Quisiera que me ayudes. Ya que me confirmen si está claro esta parte de aquí. Tal vez alguna pregunta. Listo. Quisiera, Angie, también que me confirme si está claro. Puedes escribir el chat si está claro o tienes alguna duda. Eso es importante para seguir avanzando. Vamos a ver aquí temas y luego nos vamos a ir a las preguntas del EAS. ¿Sí? Entonces es importante ir revisando todo ello. ¿Sí? Listo, muy bien. A ver, veamos. Transformación de la cultura escrita. Este es otro punto. Estamos viendo comunicación, cómo la comunicación en el país ha ido cambiando. El Ecuador, antes de la pandemia, estaba tal vez unos 10 o 15 años atrasados en tecnología. No digo de que estemos en el pasado, no. Estamos hablando de que en la mayoría de la población existía, por así decirlo, poca cultura en el ámbito de tecnología. Hoy en día, la pandemia ha hecho que evolucionemos nuestra forma de comunicarnos.
Antes era inverosímil o incluso hasta tachado de estafa o de posible pérdida de capital querer trabajar o comprar algo por internet o pagar por internet. Ahora miren cómo todo se está dando por internet. Imagínense en los servicios de delivery en donde uno contrataba un servicio para que le trajeran comida a su casa. En Quito subió hasta 100, 1000%, no recuerdo el porcentaje de entregas a casa, a domicilio, y aún así sigue existiendo. Negocios que se creían, según la tendencia de que dentro de 5 años iban a funcionar en Ecuador, se vieron obligados nosotros a hacerlos funcionar. La misma pandemia hizo que ya esa diferencia, ese uso de la tecnología vaya poco a poco mermando. Ahora en su mayoría se utilizan ya los negocios digitales, las páginas web, los servicios de delivery, los servicios digamos, de estudios online, todo ello se ha ido transformando, se ha ido acelerando. Lo que se preveía dentro de 5 años ya ya se está acelerando y poco a poco comienzan a crearse estas tendencias, ¿sí? Entonces, esa transformación de la cultura escrita también se ve reflejada en nosotros y eso también el CNSI lo califica. Y tenemos que entender de que la cultura escrita se maneja en 3 etapas sencillas. Abundancia de información. ¿Qué significa abundancia de información? Hoy en día no es necesario nosotros ser graduados de periodistas. No necesitamos tampoco nosotros trabajar en un periódico, trabajar en un canal. No, simplemente lo que necesitamos es saber bases de programación, ¿no? Tampoco necesitamos solamente crear una cuenta en una de estas páginas, publicar una noticia y listo. Tomarle una foto, grabar un video, grabamos algo que esté sucediendo. Por ejemplo, en estos momentos hay una marcha por favoritismo de X, Y político. Tomamos una foto, grabamos el evento, escribimos una reseña, ponemos hora, fecha, una crítica o una opinión y listo, y lo publicamos. Y ahí es donde sucede esa transformación. Ya no tengo necesidad de graduarme de un título, no tengo necesidad de digamos, de un canal que me sustente, ¿no? Yo puedo tranquilamente crear ese medio y así mucha gente lo ha hecho. Y por eso es que hay abundancia de información. Inmediatez informática. Ya no tengo que esperar, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía 12, 13 años, en donde si uno quería enterarse de algo tenía que esperar al siguiente día o en la noche ver las noticias y ahí uno se iba enterando de lo que había ocurrido en el día o lo que había ocurrido durante la semana. Pero ahora ya no. Ahora si es que en estos momentos existe, por decirlo, recordemos lo que pasó en Francia cuando la catedral, no recuerdo el nombre, se comenzó a incendiar. Imagínense, en esa noticia recorrió el mundo en ese instante, apenas ocurrió ello. Un bombardeo en Twitter, un bombardeo en XY ciudad, XY provincia, la noticia se publica en el instante. No hay necesidad de nosotros esperar solamente con estar atento unos segundos a la información o solamente abrir cualquier página, cualquier red social, nos enteramos. Miren lo que pasó ahora con la elección del presidente de Estados Unidos. Inmediatamente fue ratificado como presidente, ya todo el mundo lo sabía. Así, en segundos. Ya existe inmediatez en la información por este cambio de la cultura escrita. Porque ya nosotros, por ejemplo, puede ser que ahora en este momento aquí yo vea algo que esté pasando, le tomo foto, lo publico y eso se va viralizando en segundos. Entonces, eso es inmediatez de la información. Interacción con los lectores. Ya no necesito yo pertenecer a un grupo selecto o tener un nivel académico alto o ser un lingüista. No, solamente lo que necesito es tener una cuenta. Y que mi comentario, obviamente, esté conforme a las políticas del grupo o las políticas de
las políticas, perdón, del medio social que estoy utilizando. Por ejemplo, en Facebook ocurre una noticia, inmediatamente puedo comentarlo. Esa es la interacción que existe con los lectores, que antes había post publicaciones de cierto grupo selecto de lectores, ahora ya no. Yo leo algo, incluso ni lo leo, solamente veo el post, veo la imagen y con el título yo escribo lo que pienso. Entonces, esa es la interacción que existe ahora con los lectores, porque puedo publicarlo, pueden más personas, o ahora tengo la elección por el cuarto derecho, recuerden, por la cuarta generación de derechos, de participar en la información que se está dando hoy en día. Claro que si yo emito algo falso, emito algo con tendencia a odio, sería incluso por el mismo FBI me estaría buscando, porque no es que yo puedo decir y compartir lo que yo quiera, no. Existen consecuencias. Si no sabíamos, el FBI está al pendiente de todo lo que se publica. Obviamente no de cosas triviales, sino de cosas, por ejemplo, digamos, si alguien por broma se pone a postear bombardeos falsos, va a estar investigado y su cuenta no solo puede ser bloqueada, sino que puede ir hasta la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas sí están reguladas internacionalmente. ¿Sí estamos claros con el concepto de transformación de la cultura escrita? Tal vez alguna pregunta. Quisiera que me confirmen. ¿Estamos claros todos? Listo, muy bien. Recuerden, esto de aquí ustedes vayan trabajando, vayan revisando. A ver, construcción de textos. La construcción de textos en Cenecit vamos nosotros a ampliarla mucho porque ahora solamente les estoy dando un concepto muy pequeño, muy efímero. Esto es muy vasto, esto es muy alto, uno construir, obviamente si quiero crear un libro, ese es con 4 años de estudio, no. Vamos a entender cómo se manejan y cómo son las estructuras, pero vamos a verlo de una forma muy superflua, muy superficial. Si hablamos de una construcción correcta de textos, como base tenemos que tener 3 pilares. La introducción, el resumen de lo que yo quiero decir, el desarrollo, que es lo que estoy diciendo, y la conclusión, que es lo que opino. Esas 3 partes se interactúan en todo texto. Ustedes cuando estén haciendo las preguntas, les pueden pedir, identifique cuál sería la correcta introducción o inicio de texto, o identifiquen un desarrollo o una conclusión. Esas 3 cosas les piden Cenecit. Así es que debemos entenderlas. Introducción, inauguración, como aquí nos dice, inauguración del cuerpo de un texto. La función es darle al lector una previsualización del tema. Por ejemplo, cuando sale una nueva película, ¿qué nos dan primero? El tráiler, lo que sea, trailer, no recuerdo bien, es lo primero que se da. Uno primero ve esos 2 minutos de la película, que sería como un abreboca, ¿sí? Cada vez que va a haber una nueva película, un nuevo documental, una nueva serie, siempre nos bombardean con algo pequeño, con unos 2 minutos de información, y esa es la introducción de un texto. Cuando yo quiero, por ejemplo, voy a una biblioteca y digo, quiero un libro nuevo, un libro de un tema en particular, entonces no necesito leer todo el libro para saber si me gusta o no. Leo la introducción, en donde me va a dar el inicio, el resumen, ¿sí? Ya vamos a entender cómo trabajar la introducción con Cenecit. Por el momento quiero darles solo los indicativos. Entonces, la introducción es el resumen, la previsualización de lo que yo voy a enterarme después. En la introducción no me entero de todo, me entero de solamente el resumen del texto. ¿Sí? No me entero de todo, solamente me entero de qué es lo que va a ofrecerme el libro. En el desarrollo ya es todo, ya es la investigación, ya es la parte teórica, ya es el marco teórico, ya vienen los conceptos, ya viene desplegado la información que quiero compartir a los lectores. Por ejemplo, yo puedo hacerme un libro acerca de cómo aprobar el examen EAS. Y en ese libro, como introducción, yo voy a decirles, el examen es esto, lo otro, lo de acá, en este libro vamos a aprender esto, lo otro, pero en el desarrollo yo comienzo a hablar matemáticas, tienen que aprender estos conceptos, estos ejercicios, X y asunto, lo mismo en las otras materias.
Y ese es el desarrollo. Y al final, en la conclusión, yo doy mi opinión. Les digo, el CNCIT es bueno, es malo, hay que esto, lo que a mí me dejó, mi reflexión personal. ¿Sí? Esa es la conclusión. A medida que vayamos avanzando en lecturas, ahí vamos a ampliar este tema, explicándoles sobre todo en el desarrollo, porque nos piden la tesis, nos piden ideas principales, nos piden cuáles son los argumentos, argumento de hecho, argumento de autoridad, las conclusiones, todo ello nos piden, entonces tenemos que saber identificar, pero eso es un tema de lecturas que ya vamos a ampliar después. Por el momento solamente me interesa que conozcamos conceptos, ¿sí? En lo que es, bueno, en lo que es materia de construcción de textos, también es importante comprender las fuentes que nosotros rescatamos para nuestras investigaciones. Tal vez en el colegio les habrán dicho, quiero que ustedes investiguen algo, pero de la página que ustedes investigaron, la escriban, pongan su dirección. Pero recordemos de que no todas las páginas nos sirven. Hay páginas que su información está por verificarse. ¿Por qué razón? Porque no hay un autor primeramente. Bueno, hay un autor, pero es anónimo. Entonces, si es que esa información es falsa o es inválida, no tendríamos a quién acudir. Lo segundo, puede que esté el autor, pero no exista una página o un ministerio o algo que le respalde, ¿sí? Es como cuando uno va a sacar un crédito. En el crédito, ¿qué es lo que les piden? Un garante. Alguien que si tú no puedes, él te va a respaldar. Lo mismo ocurre aquí. Cuando se escribe un libro, no es que solamente, por ejemplo, yo comienzo a digitar, escribo mi libro y lo publico. No, para publicarlo necesito una editorial. La editorial lee mi libro, literalmente lee todo el libro y ellos dicen si es que se van a hacer a cargo o no. ¿Sí? La editorial es la que me permite publicarlo. Si yo no tengo, la editorial es el medio para yo publicar mi libro. Yo puedo escribir un libro, puedo sacarle copias, puedo comenzar a distribuir las copias, pero estaría haciendo algo ilegal porque no hay una editorial que respalde lo que yo tengo ahí. Las editoriales se encargan de respaldar la información. Es como las noticias. Las noticias ofrecen información, pero ellos tienen que poner la fuente. ¿Sí? Y si su fuente no es confiable, si su fuente es a través de un chisme, a través de una persona de dudosa reputación, obviamente esa noticia no va a tener validez. Esas son las fuentes especializadas. Y en fuentes de información necesitamos entender que lo primero que vamos a buscar son aquellos que son artículos científicos. Todo artículo científico va a tener un respaldo universitario, ¿sí? Los artículos científicos son escritos por doctorados, los cuales van a publicar su información. ¿En dónde van a publicar? En las universidades, en revistas especializadas y así. Repositorios de recursos también son fuentes especializadas. Cuando alguien desarrolla una tesis y es aprobada por el director tesis de la universidad, entonces ello puede recién publicarse, ¿sí? Y eso se publica en repositorios, ¿sí? Por ejemplo, el Flaxo Andes de aquí del Ecuador, uno de los más grandes, el más grande aquí en el Ecuador. Académicos. Una fuente académica universitaria, un libro, obviamente tiene un respaldo. Los libros, las revistas, las bibliografías. Toda fuente que esté legítimamente verificada la información. No es que me mandan a investigar acerca de los autos y yo saco la primera página que veo en internet, la primera que me aparece, y no me doy cuenta que dice autor anónimo, no hay fecha de publicación, no hay un respaldo, es un blog sin ninguna persona o sin ningún, digamos, por así decir, la academia detrás de ella. Entonces, eso es importante, digamos, entender las fuentes de información. La ventaja que el examen lo único que les pide es identificar, saber identificar. No les piden que pongan fuentes de información, identificar, nada más, solo identificar. Ya vamos a ver las preguntas. Espera, vamos a estudiar, veamos si todavía tenemos tiempo, vamos a ver lo que son construcción de textos en la parte de normas APA. Esto es sencillito, ya. Esto de aquí
no apareció en septiembre, pero sí apareció en enero. Así es que tenemos que seguir trabajando. Las normas APA es la manera correcta de entregar un trabajo, una investigación. Es, por decir, un conjunto de reglas. Y en este momento nos vamos a encargar de citar según normas APA, pero citar de forma básica. Por ejemplo, aquí estamos rescatando una estructura, cita textual corta. Textual porque está dentro del texto. ¿Cuál es la característica? Tiene menos de 40 palabras. Y se incorpora al texto entre comillas dobles. Miren, aquí tenemos las comillas. ¿Cuál es el concepto? Que tenga menos de 40 palabras. ¿Y cómo yo lo estructuro? De esta manera. Apellidos. Esto quiero que lo anoten y lo tengan súper claro. Apellidos. Año de publicación. Y la página de publicación. Es una cita textual. Si es una cita textual, yo tuve que haberla buscado de algún autor, de algún libro, de alguna revista, de alguna fuente verificada. Eso tuvo que haberse publicado en un año y como es textual, está en el libro. Hay una página en específico donde yo extraje. No voy a poner la línea 10, línea 20. No, solo la página. Por ejemplo, aquí esta cita se trajo de la página 29. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Sí? ¿Ya está claro? Tal vez alguien alguna pregunta aquí. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Recuerden, esto es lo que tenemos que ir repasando, lo que tenemos que ir trabajando, ¿sí? Vamos ahorita a ver las preguntas y vamos a trabajar la mayoría de preguntas que tengamos y con ello acabaremos la clase, ¿sí? A ver, voy a borrar esto de aquí. Voy a ponerle la primera pregunta. Con base al texto, determine el enunciado que analiza correctamente esta ley. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el chori y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la ley. ¿Cuál sería el análisis correcto de la ley? ¿La A o la B? Quiero que me den la respuesta. ¿A o B? ¿Cuál sería el análisis correcto? Veamos. Es correcto. La opción A. Existe presencia de disglosia al limitar el uso de idiomas ancestrales solo en los pueblos indígenas. Muy bien. El grito medio trágico, medio broma despertó al guagua tierno que envuelto en trapos dormía en un rincón de la vivienda. Tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. Y aquí vemos una mezcla de idiomas. ¿Por qué el texto representa un caso de disglosia? Recordamos el concepto y con ello podemos llegar a la respuesta. ¿Por qué razón el texto que vemos acá es un caso de disglosia? ¿Cuál sería la razón? A o B. Vamos, ¿cuál sería la razón? ¿Muestra un diálogo que no posee coherencia gramatical o muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas? Veamos, dice la A. Vamos, ¿alguien más? Muy bien, Leobardo tiene la respuesta. La opción B. Muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Recuerden, la disglosia no es el hecho de la incoherencia gramatical, no. Es porque un idioma está encima de otro. Un idioma está desplazando a otro. En el caso, entre ellos mismos, entre los mismos indígenas, comienzan a mezclar su idioma. Comienzan a crear vulgarismos, que es la mezcla de idiomas, y ahí se da un caso de disglosia porque se ven tan atrapados por el idioma oficial del Ecuador, que es el español, que comienzan a relegar su propio idioma. ¿Sí? Entonces, esta sería la B. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Recuerden que estas preguntas similares a estas vamos a estar repasándolas, ¿sí? A ver, la siguiente pregunta tenemos. Con base en el texto, identifique la transformación de la cultura escrita en la red social Twitter. ¿Cuántas emociones del Campeonato Sudamericano de la Sub-20 al Giro de Italia
de Richard Carapaz, pasando por el tercer lugar de Ecuador en el Mundial Sub-20 a las medallas en mundiales de atletismo y boxeo hasta llegar a la consagración de Independiente del Valle del Ecuador. ¿Qué transformación pueden ustedes ver en este texto? ¿El uso de etiquetas digitales como parte fundamental de la constitución del mensaje o el cambio de la estructura gramatical de los textos? La opción A, correcto. Esa es una pregunta que apareció en el mismo examen de septiembre. En enero también apareció la pregunta. En septiembre le dieron unas modificaciones, hablaron de algo más reciente, pero en sí era lo mismo. Y la respuesta es esta. El uso de etiquetas digitales. Miren las etiquetas digitales. Por ejemplo, si uno quiere que su mensaje llegue a más personas, acude a esto. Acude a los hashtags, acude a las cuentas oficiales de las personas. A lo que viene a estar en el momento. ¿Sí? Esto de aquí es lo nuevo, por así decirlo, del lenguaje. Por eso dice el uso de etiquetas digitales. Si una noticia yo quiero que se vuelva un poquito más viralizable, que llega a más personas, le pongo estas etiquetas, porque si no sería un tweet que solo verían las personas que me siguen o las personas que yo tengo notadas, pero con esto ya puedo yo seguir, digamos, llegar a más personas. Ya. Angie, esta pregunta nos dice lo siguiente. Identifiquemos la transformación de la cultura escrita en la red social Twitter. Recordemos que antiguamente nosotros nos dedicábamos a postear una noticia. Teníamos aquí la foto, el artículo, la letra pequeña que eran las características del tema. Eso era lo común del texto. Estaba aquí el texto, aquí estaba texto, texto, texto y listo. Para decir esto, antiguamente se hacía esto. Y aquí por ahí podíamos tener tal vez la imagen de, por así decirlo, de trofeos, de copas, no sé, de cosas así, ¿ya? Ya, esto es lo que era antiguo. En la cultura, hablando ya hace pocos años atrás, ocurría esto. Para postear este tipo de noticias. Ahora, recuerden, nos piden el cambio, ¿sí? La transformación. Para una transformación tuvo que haber existido algo, diga, algo que se modificó. Antes existía esto, la extensión de texto. Antes ocurría mucho. Uno, para leer una noticia, por ejemplo, un periódico, da una reseña extensa, una reseña muy extensa. Entonces, hoy en día se ha simplificado ya las redes sociales, entre más uno dé o diga algo más simple, ya no es como que yo comienzo a resumir, no. Incluso la noticia como está en lengua de todo el mundo, como lo que sucede ya todo el mundo lo sabe, solo se tiene que dar una reflexión muy pequeña. Entonces, esto era lo antiguo. Uno leía la información, uno comprendía el tema, se empapaba de un contexto. Por ejemplo, aquí le decían, Richard Carapaz logró ganar el Giro de Italia. Aquí está el Giro de Italia, XYZ, todas esas cosas. Ahora ya no. Ahora ya se transformó. Esto se transformó a esto. ¿Y qué se hace en Twitter? Para que nuestra noticia tenga un mayor respaldo, esto de aquí, estos hashtags. Este hashtag en donde yo pongo un evento reciente. Por ejemplo, ahí dice Giro de Italia. Por ejemplo, puede ser el Mundial de Clubes, Copa América, Sudamérica, hablando en el fútbol, hablando en el tenis, puede ser el Wimbledon, así, deportes, por así decirlo. Si hablamos de películas, el premio Oscar, los Oscars y eso. Estas son etiquetas digitales que hacen que nuestra noticia resalte. Y lo que nos están pidiendo es que identifiquemos la transformación de nuestra cultura de hacer estos blogs, de hacer esto de aquí, a esta simplicidad. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Y lo nuevo es esto, etiquetas digitales. Antes no existía eso. Antes una noticia no tenía un arroba. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? La cuenta oficial de esta persona. Quiere decir que cuando se escribió esto de aquí, este arroba,
hacía que esta noticia apareciera a las personas que le interesan conocer de Richard Carapaz, o se lo nombrara a esta persona. Esto de aquí, este hashtag de Mundial Sub-20, hace que las personas que estén interesadas en el Mundial Sub-20 también vean esa noticia. Esta cuenta oficial de Independiente del Valle en Twitter hace que aquellos que hayan visto la noticia de Independiente del Valle también puedan leer este artículo. ¿Sí? Y esto se hace indispensable. Ahorita ustedes pueden observar que cada vez que alguien publica algo, siempre se llena de estas cositas, de estos hashtags. Y la intención de ellos o de las personas es que aquellos que les interese, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, EAES o cualquier tema de interés, también lean lo que uno esté publicando. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el cambio o la transformación es esta. El uso de etiquetas digitales como una parte fundamental de la constitución del mensaje. Este es el mensaje. Y para que el mensaje tenga mayor resalte, se debe utilizar estas etiquetas. No sé, Angie, si estamos claros ahí o tienes alguna pregunta. Quiero que me ayudes. ¿Quieres saber si estamos claros ahí con el enunciado? Listo, muy bien. Tal vez Leobardo, Mateus, ¿alguna pregunta? Estamos tal vez ahí, tal vez alguien tiene alguna pregunta. Listo, muy bien. Recuerden que igualmente toda esta clase queda grabada para que ustedes sigan revisándola, ¿sí? A ver, miren, tenemos otra pregunta. Esta también es una pregunta de enero. La vamos socializando. Aquí nos dice, con base al texto identifique la transformación que se ha dado gracias a la red social Twitter. Esas son las preguntas de ahora de Cenecit. Que nosotros estemos entendiendo cuál es nuestra realidad. Las preguntas no solo son hechas con el afán de llenarnos de conocimiento innecesario, porque algunos pensaban eso. No. Las preguntas están también hechas para que nosotros tengamos una profunda reflexión social del medio en que estamos. Recordemos que el mundo no solo es Ecuador. Hay muchos países y tenemos que estar claros de todo lo que ocurre. Y aquí nos están mostrando cómo son las herramientas. A través de Twitter nos llegan narraciones de sucesos en tiempo real, que posiblemente llenan los informativos de televisión o que podemos leer al día siguiente. En la prensa estos demuestran que los medios de comunicación tienen un ojo puesto en esta red social para decidir qué es y qué no es noticia. Twitter se ha convenido en un altavoz, sería convertido en un altavoz social que permite narrar un acontecimiento mientras se desarrolla. Leyendo eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la transformación? Miren, aquí la respuesta me la dan en esta parte de aquí. Narraciones en tiempo real. Que posteriormente llegan informativos que podemos leer al día siguiente. Demuestran que tiene un ojo puesto en esta red social que puede decidir que si quieren es noticia, Twitter se ha convertido en un altavoz social que permite narrar un acontecimiento mientras se desarrolla. Perfecto. Inmediatez. Eso es lo que hay aquí. Inmediatez. Ya la información no tengo que leer. Incluso ya los periódicos han tenido que hacer estas reingenierías que se conoce, en donde ya el material impreso está relegándose. Ya los periódicos tienen sus cuentas oficiales de Twitter, sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook, incluso hasta TikTok están trabajando para que puedan para que puedan vender su producto, puedan seguir trabajando, porque ya es muy poco común el material impreso. Y hasta que lo impriman y todo, ya la noticia pasó. Entonces, por esa razón, existen nuevos medios. Con base al caso, identifique la forma en la que Eliana debe construir la introducción de su discurso. Miren, pide la introducción. ¿Y qué es la introducción? Inicio, epílogo del tema. Eso es lo que es la introducción, el inicio. Entonces aquí nos dice, para participar en el modelo de Naciones Unidas de una prestigiosa institución educativa, los estudiantes deben elaborar un discurso con el tema pobreza infantil y derechos humanos. Eliana participará
en el modelo y ha decidido iniciar su intervención mencionando las perspectivas desde donde va a entender el concepto de pobreza infantil, para de esta forma determinar la relación de este término con los derechos humanos. La ventaja del examen, algo que muy pocos estudiantes lo pueden ver y que aquí les muestro, es que la pregunta les dice qué quiere, que cómo quiere que sea la respuesta. La pregunta les dice eso. Aquí dice, Eliana participará en el modelo y ha decidido iniciar su intervención mencionando, miren, mencionando la perspectiva desde donde va a entender el concepto de pobreza infantil. Para de esta forma determinar la relación de este término con los derechos humanos. Esta pregunta no tenía opciones, solo tenía la respuesta correcta. Por eso no les puedo evocar o mostrarles las opciones, pero miren, ya con eso tenemos, igualmente hubieran existido opciones, no nos hubiera sido nada difícil detectar la respuesta correcta. Porque la respuesta, ¿qué debe tener? El concepto de pobreza infantil, y miren lo que está diciendo aquí. La pobreza infantil es la privación que padecen niños y niñas del cumplimiento de sus derechos. Determinar la relación con el término de derechos humanos. ¿Con qué? Con la del cumplimiento de sus derechos en qué? Salud, educación, información, nutrición adecuada, acceso al agua, saneamiento y vivienda. Miren cómo el CENESID no solo les da la pregunta, les dice cómo quiere que sea la respuesta. Y en las opciones está lo mismo, está, solamente que obviamente está cambiado con otras palabras, pero es lo mismo. Entonces, eso es lo que ustedes van a desarrollar en el curso. A identificar el enunciado, la pregunta como tal, que la forma en que quieren la pregunta y que se den cuenta que solo una opción tiene esa respuesta. Solo una. Las otras tres, por A, X, Y motivo, se eliminan. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros aquí? ¿Sí les queda clara esta pregunta? Angie, como te decía, aquí, ¿qué podemos observar? Aquí te pide, identifiquemos cómo se debe construir la introducción de un discurso. Y recuerda que la introducción es el inicio de un escrito. ¿Sí? En este caso, hablamos de un discurso, la introducción es el enganche. ¿Sí? Las primeras palabras que yo voy a decir. Entonces, por tal motivo, esta persona va a construir un discurso y su inicio va a tener la siguiente estructura. Dice, entender el concepto de pobreza infantil. Entonces, como te explicaba, aquí no tengo opciones, pero sí tengo la respuesta. La primera parte es el concepto de pobreza infantil. ¿Y qué concepto nos dan aquí? Si podemos observar, déjame cambiar aquí color. La pobreza infantil es la privación que padecen niños y niñas del cumplimiento de sus derechos. Miren, ahí te da el concepto. Si te das cuenta, ¿y aquí qué te pide? Concepto de pobreza infantil. Y luego, ¿qué te dice? Determinar la relación de este término con los derechos humanos. ¿Cuál es la relación? Que existe pobreza infantil si no se cumplen con ciertos derechos. ¿Y cuáles derechos? Los que tenemos acá. Esa es lo que pedía el examen. Mira, es lo que te pedía la pregunta. ¿Sí puedes notar? Determinar la relación de este término con los derechos humanos. Te pide definición de pobreza infantil y cómo se relaciona con los derechos humanos. Entonces, aquí la respuesta es tal cual. La pobreza infantil es privación de qué? De derechos, de ciertos derechos. Ahí tenemos concepto y la relación con los derechos humanos. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí, Angie? Quisiera que me ayudes. ¿Sí estamos claros o tienes dudas? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? Es importante porque recuerden, estos son bases. Las bases tenemos que ir trabajando, ¿sí? Muy bien, perfecto. Recuerden, igual siempre les hago el recordatorio de que este video lo pueden ir viendo, lo pueden ir manejando. Igualmente son clases que después vamos a ir reforzándolas poco a poco, ¿sí? A ver, vamos a la siguiente pregunta. Con base en el caso, identifica el postulado acorde al análisis de las fuentes. Bueno, este análisis de fuentes ya lo vamos a ir trabajando. Pero es muy sencillo. Analizar fuentes, la verdad que no va mucho con lo que acabamos de ver, pero les voy a dar el concepto. Cuando hablamos de un análisis de fuentes, significa llegar a una conclusión.
a través de premisas. Y listo. Esto no va mucho con el tema, pero vamos a comprender. Las premisas son postulados, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dan un postulado y me están diciendo, hoy es un día, hoy está haciendo mucho frío, en unas 2 horas comienzan a haber muchas nubes negras o muchas nubes en el cielo. Como conclusión, posiblemente va a llover, ¿sí? Esperen un minutito y continuamos. Ya, como les decía, tenemos aquí lo que es el análisis de fuentes y solamente es un trabajo de premisas y conclusiones. Es un tema que también trabajaremos un poquito más adelante, pero aquí les voy a dar la introducción del tema. Aquí nos dan, si ven lo que está entre comillas, esa viene a ser una fuente, ¿sí? Puede estar entre comillas o tal vez puede decir después de una investigación. Por ejemplo, aquí dice, el profesor de física de Martín, ¿qué explica? El Sol, pese a ser el cuerpo celeste más grande del sistema solar, es una estrella que no cuenta con una gran masa en relación a otras estrellas, ¿sí? Esa es una fuente. El Sol no tiene mucha masa, ¿sí? Y aquí explica qué es la masa, la magnitud física que expresa la cantidad de materia. Ya cuando estudiemos química, vamos a comprender un poquito más de este concepto, pero por el momento no es muy importante para este tema. Martín está interesado en saber más sobre el universo, por lo que investiga una página dedicada a su estudio y en esta explica que, miren, aquí tenemos otra fuente. Los agujeros negros son el fantasma de una estrella que agotó su energía. Sin embargo, no todas acaban convertidas en uno. Ese es un destino reservado solo para las estrellas con gran magnitud física. Entonces buscamos la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Si el Sol no tiene mucha masa, no tiene mucha materia, y acá en el otro nos está diciendo que los agujeros negros se forman con estrellas que tienen gran magnitud física, mucha masa, entonces relacionando esas ideas se puede llegar a esta conclusión que es muy válida. El Sol carece de las condiciones para transformarse en un agujero negro. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí. No cuenta con una gran masa en relación a otras estrellas. No tiene mucha masa. Y acá, ¿qué dice la otra fuente especializada? Voy a cambiarle incluso de color para que podamos observar muy bien. Explica que los agujeros negros son el fantasma de una estrella que agotó su energía. Sin embargo, no todas acaban convertidas en uno. Es un destino reservado para estrellas que tienen gran magnitud física. Señalemos esa parte de ahí con otro color. Gran magnitud física. Entonces, si el Sol no tiene, miren, no cuenta con una gran magnitud física o gran masa, por tal motivo no contaría con las condiciones para transformarse en agujero negro. Ese es un análisis o eso es lo que se llama premisas y conclusiones. Se saca una conclusión a través de 2 o 3 premisas. Antes lo estructuraban diferente, ahora los manejan así. Es lo mismo, es el mismo trabajo, ¿sí? Me dan 2 ideas o 3 ideas y esas 3 las tengo que unir y buscar una respuesta que se acomode. ¿Sí? ¿Sí está claro? O sea, que me ayuden. ¿Sí estamos claros aquí en esta pregunta? Listo. A ver, verán, vamos a concluir aquí. Vamos a terminar aquí. Ya las preguntas restantes las vamos a socializar mañana. Todavía hay algunas preguntas. Me parece que son unas 12, 13, pero hay que entenderlas muy bien. No me sirve nada decirles, miren, la respuesta es la A, la B, la C, la D, sin explicarles bien. Tampoco quiero agotarlos, tampoco quiero cansarlos. 2 horas de estudio es mucho, inclusive es demasiado, pero es un tiempo que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir trabajando, ¿sí? Déjenme tener